Egunon, Bohemian Rhapsody. Sí, ciertamente ahí está la canción de Queen, que dicen que es una de las mejores, o tal vez en algunos rankings, la mejor canción de la historia de la humanidad. Lo cual ciertamente es mucho decir. Pero también es el título de una película que salió hace unos años con Rami Malek como el intérprete del inigualable Freddie Mercury, que falleció a finales del año 1991 a pocas horas de reconocer públicamente que era portador del virus, del SIDA. Sí, ciertamente acabo de decir una tontería científica, pero socialmente está aceptado así. El virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que tiene supuestamente relación con el SIDA, y esto daría para mucho, pero estamos hablando de la película. Una película que nace de los brazos y la mente de Brian May, uno de los cuatro integrantes del cuarteto Queen, uno de los mejores grupos, tal vez para algunos, en el frontispicio junto tal vez a ABBA. Aunque hay otros muchos, ya sean los Beatles, sean los Rolling Stones, o algunos otros hablen de cosas más recientes. Pero dejando al lado U2 o REM o otros colectivos y grupos como los Cranberries, los que le tengo cierto cariño, bueno, pues Queen es una banda muy importante y Brian May parece que era el cerebro, porque luego, después de que lamentablemente pues la banda desapareciera, porque era muy importante el peso específico, el corazón, el alma de Queen era Freddie Mercury. Brian May tuvo estudios avanzados en astrofísica, con lo cual, además de guitarrista, es una persona curtida en las ciencias. Y es en 2010 cuando aparece el primer proyecto de llevar una película biopic de Freddie Mercury y de Queen al elemento de la gran pantalla. Resulta curioso que fuera Sacha Baron Cohen, sí, el de Borat, o en otros términos, por poner una película que está comentada en este canal, La invención de Hugo, que hace de jefe de estación, no, era, bueno, estaba en la estación como uno de los mozos de trabajadores con el uniforme, ahí estaba trabajando, y el que perseguía al chiquillo del protagonista de la película esta de Martin Scorsese de 2012. Bueno, pues ese perfil parecía que era el primer elegido para el primer proyecto, que fracasó. Pero luego hubo otro intento, en principio la segunda fase está con Daniel Radcliffe. Imagínense a Harry Potter interpretando a Freddie Mercury. Y tenemos dentro de ese mismo proyecto a otros dos nombres, como es el de Ben Whishaw y Dexter Fletcher, que habría sido el director. Pero tampoco este proyecto, anterior fue 2010-2013, este va de 2013 a 2014, un proyecto más concretito. Digamos que el director abandonó por diferencias creativas nuevamente. Parece que, bueno, el anterior, el de Sacha Baron Cohen, pues en principio podía haber sido coproducido por la productora de Robert De Niro. E incluso había la idea de que la dirigieran David Fincher o Tom Hooper. Y en tercer proyecto parece que es el que triunfó a través de Anthony McCartan. Bueno, pues la idea era volver a escribir un nuevo guión, elegir un director. En principio iba a ser Bryan Singer. Hubo problemas, como todo el mundo sabe, de grabaciones con este director que venía de hacer un montón de proyectos, incluyendo a comienzos del siglo XXI, aquellas de los X-Men. Y también tenemos en 2006 con Brandon Routh, aquella Superman Returns, en donde, bueno, pues trataban de restaurar lo que, bueno, iba a haber sido Superman Lives, pero con gran peso de Superman Lives iba a haber sido un proyecto de 2002, más o menos, con Nicolas Cage como Superman. Tenemos el origen de los cuatro Superman con Christopher Reeve, con lo cual no era una nueva película. Estaba muy deudora la de Brandon Routh de Superman Lives, que no desapareció del todo. Superman Returns pues no dejó muy justo al fandom de Superman, pero Bryan Singer era el bueno que iba a dirigir esta película, pero no
la cosa salió mal como todo el mundo sabe. Pues ahí están los buenos de Brian May, Roger Taylor y John Deacon, los supervivientes de Queen, para asesorar. Y digamos que ahí tenemos esa situación de que este fue el proyecto definitivo. Pues ahí tenemos una historia en la que, como digo, es fundamental la música de Queen, pero a diferencia de un proyecto como Los Inmortales, Highlander, 1987, donde la banda sonora completa es de Queen, cual en su momento tenemos un conversatorio pendiente. Tenemos esa situación en la que Queen fue contratada para una canción y ya que estaban, se metieron hasta la cocina e hicieron la banda sonora completa. Lo cual es maravilloso porque engancha muchísimo. La música de Queen es maravillosa, casi todas las canciones en un amplio espectro, y eso que yo no soy de géneros ni de grupos en específico, puedo reconocer que las canciones en general son buenas, incluso con este elemento que en la película se ve, esa situación en la que al final todos eran responsables de alguna letra en algún momento. Por lo tanto, en vez de poner solamente, bueno, letrista Freddie Mercury en todas, en algún momento pues se aceptó, bueno, pues si esta letra es de Brian May, de Brian May. Si es de Brian May con Joe Deacon, pues así. Si es de Mercury con May, pues ahí. Con lo cual se especificaba quién habían, a pesar de que, bueno, luego siempre se mete alguna pequeña frase, alguna idea, con lo cual ahí tenemos una situación en la que, bueno, era un engranaje en el que, a pesar de que el vocalista era Freddie Mercury, a pesar de que el divo, la diva, la reina del grupo era Freddie Mercury, pues ahí tenemos esa situación de compartimentación, de compañerismo. Como digo, en Highlander, en el, en Los Inmortales, aquella película de Russell Mulcahy, tenemos esa situación en la que la historia es muy buena y la música es muy buena. En esta tenemos una situación en la que, bueno, la historia no es tan buena, pero la música acompaña un montón y hace muy llevadera la película. A pesar de que, como digo, es una película sobre la composición del grupo, un poquito del pasado de Freddie Mercury y con la familia, venida de Zanzíbar. Luego fue acompañada con Tanganica, en la zona de Tanzania, por lo tanto tiene origen de la zona del Índico, pero el jovencito fue al Reino Unido y por lo tanto es británico por doble sentido, porque Zanzíbar era un protectorado británico desde el siglo XIX. Por lo tanto, ahí tenemos el origen en donde se despega, porque Freddie Mercury no es el nombre de nacimiento, todo el mundo debe saberlo, y se despega de lo que es el hecho familiar de luego acompañar bueno, no sé exactamente cómo se ve en la película, pero la idea de cómo se junta con un grupo que estaba más o menos en stand-by en Barbecho. Bueno, tenía algún conciertito por ahí es donde se conocen y se juntan, bueno, alguien que necesita un líder y un líder que necesita un grupo. Y ahí entra la fusión con Queen. Básicamente la idea de esta película es epigonear en el hecho de Bohemian Rhapsody como canción, que era algo contracultural respecto a lo que había sido típico en las radios, que eran las que emitían básicamente las canciones, que eran, bueno, querían algo de sobre 3 minutos que pudieran encajar en varias piezas a lo largo de una hora de emisión dial y pudieran, por lo tanto, ir agilizando. Una canción de unos 6 minutos es algo que es brutalmente largo, sobre todo con algún elemento de silencio que la gente pudiera pensar: la radio se me ha estropeado, voy a llamar a la radio, están emitiendo mal. Bueno, estas cosas que, vistos con retrospectiva, pues uno no se pregunta, pero en el momento, las costumbres, lo mismo que, por ejemplo, con un teléfono, cuando marcas en el dial, en los teléfonos aquellos de dial, pues estabas acostumbrado a que el paso del tiempo entre cada número que se marcaba y el reflejo en el hecho de la llamada, pues bueno, era lo normal. Pero ahora, cuando directamente cogemos en el móvil, en los móviles que tenemos
y directamente cogemos el número, pasamos el dedo y ya está llamando, pues evidentemente nos hemos acostumbrado a unos tiempos distintos. Y por eso, claro, las cosas llevan el ritmo al que en el momento está uno acostumbrado. Por eso digo, en este momento la película tiene un ritmo distinto al que, por ejemplo, hubiera sido en 1992, de haberse hecho inmediatamente después del fallecimiento de Freddie Mercury. Por tanto, ciertamente amerita un estudio respecto a el momento actual, lo cual evidentemente tiene una agilidad, tiene un ritmo y además es la primera parte. ¿Por qué es la primera parte? Porque es el punto de giro, el Live Aid en Wembley, año 85, porque no se mete el gran concierto del 10 de julio del año 86, que también fue en Wembley, pero fue específico, de Queen. Eh, Resulta curioso recordar lo que ya dijimos cuando hablamos de otras realidades respecto a que esos Live Aid, respecto a Etiopía, están mal hechos como We Are the World, USAID for Africa, porque era un régimen que ya llevaba una década gobernando, bueno, llevaba 13 años, en el año 87, gobernando desde el marxismo-leninismo, y las prácticas del marxismo-leninismo respecto a la colectivización de la tierra era un mantra que habían ya probado en la Unión Soviética. Recordemos el Holodomor, 1933-34, no 32-33, 33-34 eran otras zonas. Um, Tenemos China, 50 millones de muertos por obsesiones ideológicas como matar todos los gorriones de China, con lo cual ciertamente se sabía que la colectivización y el uso de la tierra iba a ser muy malo, y además en un país pobre que se notaría inmediatamente, no habría que pasar mucho tiempo. Pero la respuesta de Occidente, en vez de criticar esto, bueno, como había ese mantra, ese elemento cultural de, bueno, somos culpables, somos imperialistas, tenemos un pasado horrible, bueno, pues coló y en vez de reprochar, pues se hizo colectas a través de conciertos. Y uno de ellos, pues, incluye ese punto de giro con la película, como es el Live Aid en Wembley, bueno, dirigido como el organizador, pues era el legendario Bob Geldof. Bueno, pues ahí está. En las ideas de porque puede entrar, no puede entrar. Es ese momento en el que va de Strangis tratando de bueno, como llevo una vida de fiestas y de esto, bueno, pues voy a hacerme la prueba del VIH por si acaso hay alguien que le reconoce la clínica, a pesar de ir a horas intempestivas distintas del mainstream. Se ve bien pues, las fiestas que había en Múnich, porque hubo una etapa en que Queen estuvo grabando en Múnich, la zona de Los Ángeles también. Bueno, pues está bien la película, pero como digo, la música está bien, pero la historia podría ser mejor. Es un poco como que acabo de sonar como Pedro Pascal en Wonder Woman 1984. La vida es buena, podría ser mejor. Claro, ahí tenemos esa situación en la que Rami Malek está bien, pero no es Freddie Mercury, no es del todo Freddie Mercury. Uno se lo cree, pero claro, yo tenía 9 años cuando Freddie Mercury murió, por lo tanto en directo no lo pude ver, yo creo que nunca. Lo he visto después, en vídeos de YouTube, sobre todo. Y por lo tanto, ciertamente a mí no hay punto de comparación con mi propia vivencia con lo que estoy viendo respecto a Rami Malek. Pero ciertamente, más o menos, el concierto de Brasil, con la enormidad, luego los comentarios, la chica que está por ahí, que tuvo una relación compleja con Freddy, la situación aquella de casarse por obligación, que es un poco lo que dicen que tuvo que hacer Mariano Rajoy, por presión institucional. Bueno, pues son estas situaciones que, bueno, pues son la vida de Freddie Mercury, pero también tienes que empastar con cómo se hizo Bohemian Rhapsody, cómo se fueron entablando las relaciones dentro del grupo. Por lo tanto, ciertamente está bien la película y en parte abre el camino a otras producciones, ya sea Yesterday, el tema de los Beatles, y otras que, por ejemplo, posteriormente pues van a llegar.
como en el mismo año pasado, 2022, fue aquella película de Baz Luhrmann, como la de Elvis, que está perfectamente bien, a pesar de que, como dijimos en su momento, hablar de Elvis, es una película que parece que le han metido cortes y que hay una versión más coherente e íntegra que no sé si algún día veremos o no. Pero ciertamente, ahí también es importante la historia, que yo creo que está mejor contada en Elvis, la historia de Elvis que aquí, a pesar de que, como digo, también allí está a través del coronel Parker. Aquí tenemos esa situación respecto a la visión sobre Freddie Mercury que tiene Brian May, que es un gesto indirecto que a veces no está confesado, lo mismo que cuando en el año 2022 tuvimos Blonde, Rubia, aquella película con Margot Robbie haciendo de Marilyn Monroe, Norma Jean, pues no se nos dijo en la publicidad previa que en realidad no era un biopic, sino era la interpretación a través de una novela, de la biografía de... Con lo cual está bastante novelado y no es una vida real. Lo cual era bastante habitual en el pasado, en el Hollywood clásico, pero en teoría si nos dices una cosa tiene que ser exactamente eso y no nos puedes mentir. Y es un problema porque claro, vas con unas expectativas y estas no se cumplen. Como digo, la película, esta Bohemian Rhapsody, es una película que está bien, que cuenta bien, a pesar de que, como digo, es la primera parte y estaba tentada respecto al hecho de tendrá la suficiente entidad y prestancia a la hora de tener éxito para ameritar que la segunda parte se haga en algún momento. Porque ciertamente, por ejemplo, todo el momento relativo al tema Barcelona no está aquí, no está mucha parte de la biografía de Freddie Mercury respecto a la segunda mitad de los años 80 y por tanto hay un montón de temas que ameritarían ser cortados y ya veremos si se hace definitivamente o no, porque como digo, en este caso hubo el tercer proyecto. El tercer proyecto fue el que cuajó en el año 15-17 a la hora de proyectar esta película. Pero ciertamente hay que confiar. Brian May acabó bastante satisfecho y es el importante, el decidor. Parece como que se erigió como albacea testamentario, hablando musicalmente, hablando. Y ciertamente a comienzos de los años 90 pues hubo intensivamente homenajes, conciertos a la hora de volver a poner en valor esta situación que bueno, pues les pilló a los fans con el pie cambiado. Ciertamente, cuando uno ve una evolución física de Freddie Mercury, pues ciertamente podía avisorar que ahí pasaba algo. Ahí había algo, pero claro, era un fiestero, era una persona que era muy movida, era muy cambiante, le gustaba esto de modificar un poco la conducta, la forma de ser. Tuvo dificultades, como se ve en la película, con un asesor que más que asesorar le metió marrones hasta que se dio cuenta y le quitó del medio, con lo cual ciertamente es una biografía compleja. Pero en fin, Bohemian Rhapsody fue una película bien interesante, que por supuesto la parte más enganchante es la historia del asunto de la música y bueno, como digo, pues hay varias circunstancias en las que pues claro la diferencia es bastante porque por ejemplo con el tema de los exámenes médicos y diagnosticado de SIDA semanas antes de Live Aid de 1985, en realidad Mercury fue diagnosticado con la enfermedad en abril de 1987. Con lo cual, ciertamente hay elementos que ameritan que, bueno, se han forzado las cosas porque acaso no hacemos la segunda parte para, bueno, dejarlo en un momento que, bueno, pues es un momento de desde abajo hasta el triunfo de que, bueno, Paul Geldof se ha acordado de mí, se ha acordado de nosotros, participamos en Live Aid, es el comienzo y es el final de la película, con lo cual es un loop, es un cierre, bueno, pues que está bien, por lo tanto, ciertamente amerita a todo el que no haya visto todavía eh, esta
Bohemian Rhapsody, bueno, pues le invito a verla, a pesar de todas las dificultades, con el señor Bryan Singer, el tema de la producción. Bueno, Rami Malek fue condecorado con el Oscar de la Academia a Mejor Actor, con lo cual ciertamente hay reconocimiento para la producción, lo mismo que, por ejemplo, a Joaquín Phoenix le dieron el Oscar a Mejor Interpretación, en parte en reconocimiento al global de la película aquella de Todd Phillips, de Joker. Bueno, pues ciertamente ahí tenemos una película bien interesante, Bohemian Rhapsody, buena música, pero a veces un poco la historia flojea y por eso no es perfecta. Pero se deja ver y eso es lo importante a la hora de contactar y conectar con una película que, como digo, pues Freddie Mercury, Queen, es uno de los iconos de la música del siglo XX y bueno, pues ahora ya tienen una película, por lo menos una, y si se completa el arco, que es la parte importante, en 2018 Brian May dijo que igual había una segunda parte, pues cuando sea, pues ya lo veremos y lo valoraremos, lo mismo que lo haremos junto con Dune 2 cuando termine el arco de las dos películas de Denis Villeneuve. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jetien.